Mi primera pregunta es más desde ese proceso. ¿Cómo ha sido tramitada esta reforma? De la visión que ustedes tienen de cómo debe construirse realmente una reforma tan amplia en punto de vista tributario. Tú, Andrés, en una entrevista el fin de semana aludías directamente, por ejemplo, a la necesidad de haber conocido los estudios y de haber visto con detalle estudios que no fueron presentados, por ejemplo, a la Cámara de Diputados. Así que, ya que estamos en una universidad que al mismo tiempo no solamente tiene esta Facultad de Derecho, sino que numerosas otras muy preocupadas de la formación de políticas públicas, mi primera pregunta es eso, el debate, ¿cómo se ha dado? ¿Cuál es tu crítica y cómo debería darse todavía en esta instancia que queda de ahora en adelante en el Senado? Bueno, buenos días, muchas gracias, mis excusas por el atraso. Me agarré un tremendo taco, yo le decía a mi amigo Rodrigo Álvarez que sin ninguna duda la gente de Obras Públicas tiene la culpa de eso. Placer estar aquí. Vamos al grano. Esta reforma no solamente ha sido mal tramitada, creo que ha tenido un origen que si uno la compara con otras reformas estructurales nos deja bastante que desear. A mí me resulta natural hacer la comparación con la reforma de pensiones, que tanto a Alberto Arenas como a mí nos tocó tramitar. Rodrigo estaba en esa época en la Cámara de Diputados, y uno ve cómo esa reforma tuvo una génesis muy distinta. Tuvo una génesis primero en la sociedad civil, en las universidades, en los centros de estudio. El asunto se estudió por años, me atrevería a decir por décadas. Había decenas de estudios, había posiciones contrastantes, pero más o menos empezaron a encauzarse hacia un diagnóstico razonablemente compartido. Después hubo una comisión, la Comisión Marcel, en que tenía 15 expertos de todos los colores políticos, de más alto nivel técnico. El Ejecutivo estuvo más de 6 meses traspasando lo que hizo la Comisión Marcel a un proyecto de ley. Y después, ojo, ese proyecto de ley estuvo 1 año y 1 mes en la Cámara de Diputados y estuvo 8 meses en el Senado. Y me atrevería a decir, no es porque me levante los tarros y yo haya sido partícipe de ese proceso, creo que esa reforma salió razonablemente bien. Por contraste, esta es una reforma cuya génesis es muy distinta y ciertamente bastante menos deliberada. Ahora, al decir eso no quiero achacarle exclusivamente las culpas a quienes han estado liderando esta reforma, porque creo que las reformas, así como lo indica el ejemplo de la reforma previsional, se gestan antes de gestarse en los gobiernos, en la sociedad civil, en el análisis y también en el mundo político. Y aquí yo creo que hay al menos 2 responsabilidades previas que clarificar. La primera es que esta reforma es en buena medida el fruto de un cierto ambiente de frustración, por no decir derechamente de crispación, con el actual sistema tributario y en especial con los muchos abusos que se han venido dando hace años respecto del FUT y respecto de algunas granjerías hoy vigentes. Y creo que uno de los pecados de origen yacen precisamente en que cuando gobiernos anteriores trataron de cerrar algunos de esos forados, trataron de corregir algunas de esas imperfecciones, muchas veces no obtuvieron los votos. No obtuvieron los votos principalmente del mundo de los partidos de derecha y en ocasiones también, me tocó vivirlo, de los partidos, algunos diputados y senadores de la concertación. Creo que eso fue creando un clima que no era bueno, porque cuando hay injusticias, hay imperfecciones, hay abusos y no se pueden corregir, eso crea un clima para un proceso, cuando llega el momento, quizás más abrupto, quizás más radical, quizás menos pensado. En segundo término, creo que también hay que recordar cómo se llegó a esta fórmula. Estoy pensando básicamente en el tema de los incentivos a la inversión y el ahorro. Hay muchas cosas que son secundarias, ornamentales incluso del proyecto de ley. Lo central es cómo va a quedar la estructura de incentivos al ahorro y la inversión tras esta reforma. Y ahí lo central, vamos a hablar de esto después, me imagino, es el tema de la abolición del llamado FUT. Y también aquí hay que recordar que esa decisión no la tomó el ministro de Hacienda actual una vez que se había constituido el comando de Michelle Bachelet. Ese era un acuerdo de los partidos políticos de la concertación previa a la llegada de Michelle Bachelet, si las fechas no me confunden, a Chile y previa a la constitución de esa comisión programática. Y esa decisión de los partidos fue tomada, me atrevería a decir, y probablemente alguien se va a enojar, pero creo que la afirmación es correcta, sin mayor análisis, sin mayor deliberación. Y cuando yo decía responsablemente este fin de semana en la prensa que no hay un estudio que analice el impacto de esta reforma en el ahorro y la inversión, lo dije con cuidado, lo dije responsablemente y lo dije habiendo hecho la pega. Hay estudios, para ser bien claro, sobre cuánto podría recaudar esta reforma, pero eso es harina de otro costal.
Hay estudios, muchos de ellos en el extranjero, y algunos poquitos en Chile, acerca de cuál es el impacto de algún incremento de los impuestos en el crecimiento, pero son estudios bastante genéricos. Pero un estudio respecto a esta fórmula en particular y cuáles podrían ser las implicancias de esta fórmula en particular para el ahorro, la inversión y el empleo, no hay un solo estudio, al menos en el dominio público. Si alguien los tiene en el bolsillo, sería espléndido que la comunidad los conociera, pero en el dominio público hoy día no lo hay. Y por lo tanto, creo que es difícil no concluir que más allá de cómo se haya tramitado la reforma, ha habido un proceso político que no ha dado el ancho. Ha habido un proceso político en que ha habido bastante argumentación, ha habido algunos epítetos, ha habido una buena cuota de crispación, pero deliberación, y eso que precede a la deliberación, que es el análisis, lamentablemente ha habido poco. Y ahí las responsabilidades son compartidas. Buena parte de esa responsabilidad creo que viene precisamente del proceso político previo que nos llevó a una situación actual que no es de las mejores. Juan Andrés. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo comparto la crítica que acabamos de oír a Andrés Velasco sobre el procedimiento que ha seguido el gobierno para impulsar este proyecto. Yo creo que el debate, porque la pregunta es más general, es sobre el debate público también, creo que el debate ha sido razonablemente positivo, en el sentido que ha ido ilustrando las consecuencias de la reforma a través de las opiniones que han ido siendo vertidas en la prensa o en seminarios como estos. Y creo que eso es muy importante porque el debate tributario es de altísima importancia como instrumento, siendo los impuestos un instrumento que moldean la sociedad. No solamente son un instrumento recaudador para el fisco, sino que también moldean el tipo de país que queremos construir. Entonces creo que es muy importante que la sociedad entera haya participado de este debate. Sin embargo, la manera como el gobierno ha manejado esta idea de la reforma tributaria a mí me parece altamente criticable y altamente sorprendente. Creo que de alguna manera el gobierno ha interpretado que el hecho de haber obtenido la presidenta Bachelet una gran mayoría en la elección del año pasado y haber hecho ella en la campaña esta propuesta, le daba autoridad para imponer la reforma tal cual estaba a grandes rasgos descrita en su programa. Y eso, ustedes lo saben mejor que yo, constitucionalmente no es así. Lo único que hizo el país fue otorgarle a la presidenta el derecho a presentar al Congreso, en su calidad de ejecutivo, digamos, un proyecto para que sea debatido por el Congreso como corresponde en el día de hoy. Nosotros no tenemos una democracia plebiscitaria en la cual esta propuesta ya se dé por aceptada por haber obtenido la presidenta la mayoría que obtuvo el año pasado. Y la Cámara de Diputados, en la forma como ha tomado su rol, en mi opinión, ha cometido un grave abandono de sus deberes. O sea, realmente no ha debatido en detalle lo que corresponde, digamos, los costos, beneficios, los efectos, consecuencias de esta reforma. Y el ministro de Hacienda, en su defensa, ha planteado, cosa que yo creo que es absolutamente inédita, ha pauteado el tipo de debate que él supone que el Congreso puede darle, digamos, a este tipo de iniciativas. Y ha planteado, por ejemplo, que el llamado corazón de la reforma no está en debate. Y yo quiero ser muy claro en esto. Yo creo que si la reforma adolece de una cardiopatía importante, habrá que hacer una cirugía a corazón abierto o eventualmente un trasplante de corazón en el Congreso, pero en eso consiste el debate parlamentario. Como mencionaba Andrés, no hay estudios serios que fundamenten la reforma. A mí me tocó participar en abril del año pasado en el lanzamiento de un libro del Centro de Estudios Públicos en que se contenían algunos de los elementos básicos de esta reforma. Cuando yo participé como comentarista en ese lanzamiento del libro, encontré que las propuestas que estaban ahí eran sumamente interesantes, eran provocativas para un debate académico a fondo sobre un tema muy trascendente. Y jamás se me pasó en la mente, cuando estaba sentado en una mesa como esta, haciendo esos comentarios que fueron muy críticos, naturalmente, a la idea de, por ejemplo, de eliminar el FUT, jamás se me pasó por la mente que tan solo días después, como mencionaba Andrés, los partidos de la nueva mayoría iban a adherir a esta idea y iba a pasar a ser inmediatamente incorporada en las campañas de algunos de los candidatos a la primaria
por parte de la nueva mayoría a comienzos del año pasado, sin ningún debate serio, digamos, profundo de sus consecuencias, y plagando la presentación de la idea, por ejemplo, del término del FUT, de una cantidad de inexactitudes, para no decir directamente falsedades, que se siguen repitiendo hasta el día de hoy. O sea, hoy uno oye hasta el día de hoy a la presidenta, al ministro o a los ministros, a ex autoridades, plantear cosas como, por ejemplo, que el FUT es una rareza que no existe en ninguna parte del mundo, o que ya no se justifica en el día de hoy, o que ha sido groseramente mal utilizada, sin la evidencia empírica detrás de eso. Podemos discutir más en el resto del panel ese tipo de argumentos, pero en definitiva lo que se plantea para defender a esta reforma en general es o inexacto o directamente falso. Muchas gracias, Juan Andrés. Voy a ir alternando el orden para combinar algunas de las preguntas. Así que, Juan Andrés, nos decía Andrés en su intervención, y ha sido parte de la discusión, y vamos a ir a un tema más económico puro, que esto no solamente hay que mirarlo desde la perspectiva de recaudación, también hay que mirarlo desde la perspectiva de crecimiento económico y sobre todo desde la perspectiva de ahorro e inversión. Un destacado economista como Klaus Schmidt-Hebel ayer hablaba de que el economista que decía que no afectaba la inversión en una reforma como esta tenía que devolver el título. Si bien no existen esos estudios o no tenemos al menos disponibles, ¿cuál es tu primera opinión, Juan Andrés, tu primera percepción del efecto real de esta reforma desde el punto de vista económico, en ahorro, en inversión y también, si quieres, en crecimiento? Bueno, el proyecto de reforma, en lo que se refiere al impuesto a la renta de las empresas o las rentas provenientes del capital, propuesta que recauda aproximadamente la mitad de lo que está previsto, de los 3 puntos del PIB que se pretenden recaudar. La mitad proviene de un alza de tasa de primera categoría y el cambio del régimen tributario a renta devengada, lo cual significa en la práctica elevar el impuesto sobre las utilidades retenidas de las empresas desde el 20% actual hasta 35% en el caso del tramo superior, de manera que el impuesto marginal pasa a ser 35%. Un cambio de esa naturaleza no puede sino afectar fuertemente la rentabilidad después de impuesto de las inversiones y en consecuencia dañar la capacidad de ahorro y de inversión de la economía. Sería muy raro que no sucediera así. El único argumento dado oficialmente por el gobierno en el mensaje presidencial que antecede el proyecto y dado también por el ministro Arena es que las empresas podrían a través de endeudamiento suplir la falta de ahorro que esto ocasionaría y entonces no afectaría la inversión, pero en ese caso, que es un caso sumamente teórico, aplicable solamente para empresas muy grandes, e incluso probablemente ni para esas corre el argumento, en ese caso entonces la forma de suplir esa falta de ahorro significaría más endeudamiento, más fragilidad financiera. Pero en todas partes del mundo se considera que un aumento de 20 a 35% del impuesto marginal sobre las utilidades reinvertidas de las empresas no puede sino afectar fuertemente la inversión. La OECD, que muchas veces se menciona como autoridad en esta materia, considera que el impuesto corporativo, que es exactamente el impuesto sobre las utilidades retenidas de las empresas, es el más dañino para el crecimiento precisamente por afectar el ahorro y la inversión. Al subir a 35% marginal este impuesto, nosotros estaríamos casi en el tope de la lista de países de la OECD con impuestos más altos sobre las empresas, siendo los dos primeros Japón y Estados Unidos, que además tienen muchas excepciones. El tercero vendría siendo Chile, y en general esto contradice lo que es la tendencia que hemos visto en el mundo a bajar los impuestos a las utilidades retenidas de las empresas. Recientemente una comisión de expertos en España, por ejemplo, proponía rebajar de 30 a 20% el impuesto allá. En el caso de Suecia está en este momento proponiéndose rebajar de 28 a 22% el impuesto a las empresas. De manera que iríamos a contracorriente de lo que se está utilizando hoy día. Y bueno, como mencionaba Rodrigo, Klaus Schmidt-Hebel, recientemente en los diarios, ha expresado que él revisó 31 estudios de los cuales, internacionales, de los cuales 29 reportan que efectivamente una reforma de este tipo tendría significativos efectos negativos sobre el ahorro, la inversión, el crecimiento y, en consecuencia, el empleo. Y yo quiero decir de que siendo el propósito de esta reforma, en parte,
combatir la desigualdad desde el momento que afecta la creación de empleo y crea entonces cesantía, conspira esa consecuencia directamente contra el propósito de crear más igualdad. El camino hacia una mayor igualdad en Chile pasa necesariamente por crear condiciones más favorables a la creación de empleo y a la reducción de la cesantía. Gracias, Juan Andrés. Andrés, precisamente en esa línea, ahorro, inversión. En esa línea. ¿Tu percepción de esto? A ver, yo quiero conectar esta respuesta con el tema anterior, porque Juan Andrés aludió a esta frasecita que se ha puesto de moda respecto a cuál es el corazón de la reforma. Y a mi juicio el corazón de la reforma tiene dos componentes. Primero, recaudar, porque yo sí creo que una reforma tributaria es necesaria. Y eso es importante despejarlo, porque creo que aquí hay dos tipos de críticas. Hay gente que dice, mire, no me gustan las reformas tributarias, el Estado chileno no necesita un peso más. Yo sí creo que el Estado chileno necesita más plata. Y separar eso del debate acerca de cuáles son los instrumentos para alcanzar esa mayor recaudación. Si el corazón de la reforma es recaudar más, y recaudar más de un modo justo, de modo que las personas que tienen más paguen más, entonces hagamos un debate acerca de cuáles son las mejores maneras, los mejores instrumentos para alcanzar esa recaudación de en torno a 3 puntos del PIB y ojalá con el mayor impacto redistributivo posible. Antes de responder la pregunta del impacto en el ahorro, creo que es clave, y perdón aquí si me detengo en algunos asuntos conocidos por los expertos reunidos en este bello salón, es clave entender cuáles son las particularidades del sistema chileno. Porque como bien dijo Juan Andrés, hay muchas cosas que se dicen acerca de lo que es único, de lo que no es único, en fin, que no siempre son certeras. El sistema chileno tiene dos particularidades. La primera es la integración de los impuestos personales y los impuestos corporativos. Y como ocurre en Australia, como ocurre en Nueva Zelanda, como alguna vez ocurrió en Francia o en Singapur, pero no ocurre en muchos países más, una persona que es dueño de un pedazo de una empresa puede imputar lo que la empresa ya pagó como crédito contra sus propios impuestos. Eso es bastante inusual. Hay otra característica que está en juego en este debate que no es inusual, para nada, y es la idea de que el dueño de una empresa paga sus impuestos personales vinculados a la utilidad de una empresa solo en el momento en que la empresa le transfiere esa plata al dueño, por la vía, obviamente, de un dividendo. Lo que se está haciendo aquí es modificar lo segundo, pero no lo primero. Y eso es bien clave porque a veces la discusión se enreda. Y también es clave para entender cuál es el impacto sobre el ahorro. Porque aquí Juan Andrés dijo algo con lo cual no estoy plenamente de acuerdo. Es efectivo que hoy día en Chile, al mantenerse la integración, hay integración y se mantendría la integración, el impuesto de las empresas no es otra cosa que un adelanto del impuesto a las personas. Y por lo tanto, si esto funcionara como el libro de texto sugiere que debe funcionar, si hubiese mercados perfectos de capital, en fin, el impuesto de las empresas sería irrelevante. Porque si a mí me cobran 1% de adelanto, 5% de adelanto, 20% de adelanto, y yo puedo endeudarme a cuenta de lo que el día de mañana voy a recibir, entonces sería más bien una cosa formal, pero no sustantiva. ¿Qué ocurre? La realidad es otra, porque muchas empresas, especialmente las de menor tamaño, pero no solo las de menor tamaño, tienen un acceso imperfecto al mercado de capitales. Y es allí donde nos empezamos a acercar, creo yo, a la respuesta de cuál es el impacto. Mecánicamente hablando, con un ceteris paribus, manteniendo el resto de los factores totalmente constantes, tiene que haber un impacto en el ahorro. ¿Por qué? Porque el Estado va a tomar un peso que tenían los particulares que no se estaban gastando completamente, porque la propensión marginal al consumo no es 1, ¿no es cierto? Y con ese peso, ¿qué va a hacer el Estado? 2/3 partes se lo va a gastar y 1/3 lo va a ahorrar. Ojo, que va a haber un poquito menos de 1/3 lo va a ahorrar. ¿Por qué? Porque se apunta a eliminar, cosa que yo celebro, el déficit estructural de 1 punto del PIB heredado de la administración inicial. Y por lo tanto, en la medida que el gobierno en el margen gaste una proporción mayor de ese peso que lo que se estaban gastando los privados, sin hacer ningún supuesto demasiado heroico, el ahorro tiene que caer. Ahora, esa es una caída pequeña, una caída, si uno hace la aritmética, de en torno a 1 punto del PIB.
La pregunta que es más difícil responder, y francamente no tenemos estimaciones econométricas que nos permitan responder esa pregunta, es, aparte de esa caída puramente mecánica, si las empresas y las personas cambian su comportamiento, ¿cuánto más podría caer la bolsa? Va a caer algo más. ¿Cuánto más? No lo sabemos. El piso está en torno a un punto del PIB. Ahora, hoy día, y esta es la parte que me preocupa, hoy día Chile tiene ya un déficit de cuenta corriente de un poco más de 3 puntos del PIB. Y como todo economista sabe, el déficit de cuenta corriente no es otra cosa que la diferencia entre el ahorro y la inversión de un país. Y por lo tanto, si seguimos invirtiendo lo mismo, supongamos eso por un segundo, y ahorramos menos, ese déficit en cuenta corriente tiene que crecer. Y esa es otra manera de decir que Chile se va a tener que endeudar más del extranjero. Y eso es preocupante. Es preocupante porque si la plata está disponible, nuestra deuda externa va a crecer. Y si la plata no está disponible, bueno, el endeudamiento o va a ser muy caro o no va a estar disponible para un subconjunto de empresas y en ese caso la inversión va a tener que caer. Dicho de otro modo, hay bastante evidencia internacional, no para Chile, que los grandes déficits de cuenta corriente y que el uso preferente de la deuda y no del capital propio para invertir, eventualmente, no mañana, no pasado mañana, generan potenciales vulnerabilidades. Y creo que ese es un asunto que ha estado más o menos ausente del debate y que debería estar en el centro del debate. Resumo entonces, hay un monto mecánico de caída en el ahorro que se va a verificar de todas maneras, y eso lo conceden incluso los más fervientes partidarios de esta reforma. ¿Cuánto mayor va a ser el impacto en el ahorro y en la inversión? No hay estimaciones empíricas, pero el piso es 1%. ¿Cuál es el potencial costo? El potencial costo es que se invierta menos, o si no se invierte menos, va a haber un déficit mayor de cuenta corriente, va a haber mayor endeudamiento y potencialmente va a haber mayores vulnerabilidades. En ambos casos hay, me parece, señales de alerta que valdría la pena, primero, cuantificar y segundo, en lo posible, corregir en el debate parlamentario que viene. Muchas gracias. Coloquemos un poco el microscopio a este corazón de la reforma, particularmente en el tema del FUT, que, como todos saben, ha sido o es uno de los temas de más amplia discusión. Así que las opiniones sobre este cambio del FUT, lo que hubieran hecho, si están de acuerdo, si hubieran hecho alguna medida alternativa. Andrés. A ver, es un poquito paradojal que el debate se esté centrando en el FUT, porque el FUT no es otra cosa que una cuenta, ¿cierto? Y en general los países no libran encarnizadas batallas ideológicas en torno a una cuenta. El FUT no es otra cosa que la cuenta que le permite a uno conciliar los dos aspectos particulares de Chile que yo reseñé en mi respuesta anterior. Porque si los impuestos corporativos son un adelanto a cuenta de los impuestos personales y segundo, las personas solamente pagan cuando se les distribuyen los dividendos, alguien tiene que llevar la cuenta del carnicero en una libreta de cuánta plata va quedando acumulada. Y eso es el FUT, no es otra cosa. Por lo tanto, no es algo que merezca grandes batallas de ningún tipo. Ahora, un poquito de historia. Es efectivo, y aquí, Juan Andrés, no creo que se requieran demasiados estudios. Basta con conversar con cualquier tributarista y en esta sala está repleto de tributaristas muy eminentes. Los abusos sistemáticos al FUT son una realidad. ¿Por qué? Porque la ley está hecha de un modo que permite, por ejemplo, que si yo agarro una empresa que tiene un FUT positivo y una empresa que tiene un FUT negativo y el balance es negativo, yo puedo retirar sin pagar. Y eso se usa de modo mañoso. Es también efectivo que si yo tengo un FUT en una empresa chilena y creo una holding en las Islas Caimán y paso el FUT para allá, ese FUT desaparece en un hoyo negro y después para impuestos internos es muy difícil seguirle la pista. Y así sucesivamente. No les voy a dar la lata con todos los potenciales abusos, porque los abusos existen y ustedes probablemente los conocen mejor que yo. Entonces, dado lo anterior, y aquí voy al corazón de la respuesta que tú me pides, a mí me parece que había al menos dos cauces alternativos. Si el plan del gobierno es el plan A, consideremos un plan B y un plan C. El plan B es lo que yo llamaría el modelo australiano neozelandés, que es conservar el pago de impuestos sobre base distribuida, no atribuida, conservar la idea de que hay integración o imputación y por lo tanto lo que las personas pagan tiene un crédito que viene de lo que pagan las empresas, pero reducir radicalmente, y subrayo la palabra radicalmente, el ámbito de posibles abusos. Por ejemplo,
Si usted tiene FUT y se lo quiere llevar a un paraíso tributario, eso lo considero retiro y me paga hoy. Segundo, poner normas bastante severas sobre la posible fusión de empresas que tienen FUT, especialmente cuando una de ellas tiene FUT negativo. Y así, una serie de otras normas que harían difícil, ojalá imposible, el actual abuso del espíritu de esta norma. Donde el espíritu es bueno, la aplicación no siempre es buena. Ese es el plan B. ¿Se puede ese plan B? Se puede. Países como Australia y Nueva Zelanda tienen ese sistema y uno no ve en esos países una gran crisis de confianza por abusos reiterados como lamentablemente ha ocurrido en Chile. Hay también un plan C que algunos eminentes economistas, entre otros Manuel Marfán, ex vicepresidente del Banco Central, ex ministro de Hacienda, han planteado, que tiene que ver con acabar con una de esas dos particularidades, cuál es la integración o imputación entre sistemas. Y en ese caso, las empresas pagan lo que le corresponde a las empresas y las personas pagan lo que le corresponde a las personas. Que requiere ese sistema, obviamente, un tratamiento especial para los dividendos, porque si una ganancia ya pagó un impuesto corporativo y después esa ganancia se distribuye, la tasa que paga esa ganancia no podría ser la misma que pagan otros tipos de ingresos. Y por eso países como Estados Unidos tienen una tasa especial para los dividendos que es más baja que para los ingresos de otro tipo. ¿Es factible ese sistema? Sí es factible. Tiene algunas complicaciones prácticas, en especial habría que pensar en ese caso qué ocurre con las empresas más pequeñas, porque para que ese sistema funcionara, el incremento y recaudara lo mismo, ojo, el incremento en el impuesto corporativo tendría que ser de al menos 25 y por lo tanto una empresa muy chica puede sufrir las consecuencias de eso. ¿Cómo retira una empresa pequeña, un kiosco, sus utilidades? Bueno, su principal retiro, entre comillas, no es un retiro, es la remuneración que le paga al señor que opera el kiosco, ¿no es cierto? Entonces, si Impuestos Internos tuviera un poquito más de manga ancha con las pequeñas empresas, permitiendo esas remuneraciones, una manera de retirar a la tasa de la persona, no a la tasa de la empresa, y por lo tanto eso nos permitiría sortear la dificultad que se les podría crear a las pequeñas empresas. Resumo, me parece que hay al menos un plan A, el del gobierno, pero también hay un plan B y un plan C. Aquí no hay planes que sean claramente superiores a todos los alternativos, hay costos, hay beneficios, pero me parece a mí que el plan B y el plan C tienen suficientes atractivos de modo que merezcan estar presentes en la discusión que viene. Muchas gracias, Andrés, pero la verdad es que en muchas ocasiones la discusión tributaria política ha sido sobre elementos curiosos, como dices tú en una cuenta, pero en el pasado también la tributación sobre el té en un país que tú y yo conocemos también generó una discusión increíble que inició un proceso revolucionario. FUT. A ver, yo creo, como decía Andrés, el FUT es algo que con ciertas variantes opera en otras partes y tiene no solamente los dos elementos que mencionó Andrés, sino que un tercero que es muy importante, y es que el impuesto que se paga sobre las utilidades retiradas es mayor que el impuesto que se paga sobre las utilidades retenidas. Y esa diferencia es de la esencia de toda esta discusión. Lo que está haciendo la reforma es igualar esas dos tasas al 35% marginal. Y eso es muy único, digamos. Esta separación entre estas dos tasas, o la diferencia entre esas dos tasas, es una práctica habitual en los países desarrollados y los países en vía de desarrollo para precisamente incentivar la inversión y el ahorro. A mí me impresiona cómo oigo en la polémica que se ha generado a propósito de la reforma tributaria a las autoridades decir de que el FUT, desde el momento que produce precisamente esta diferenciación de tasas, ya está obsoleto para Chile, porque Chile como que ya tendría un nivel de ahorro y de inversión suficiente, como que no necesitaría este mecanismo. En circunstancia que países como Nueva Zelanda, en países como Nueva Zelanda el impuesto a los dividendos es 47% y el impuesto sobre las utilidades retenidas de las empresas es 12,5%. Y Irlanda, ¿dije Nueva Zelanda? Irlanda tiene un ingreso per cápita, digamos, uno de los más altos de Europa, ciertamente mucho más rico que nosotros. Entonces, creo que la mantención de ese instrumento es sumamente importante. Una vez que existen este tipo de diferenciales de tasas, siempre se van a producir abusos del tipo de los que mencionaba Andrés. Yo estoy perfectamente consciente que esos abusos existen, no he querido decir que ellos no existan. Lo que he dicho es que no existe un estudio
que evalúe, cuantifique la magnitud de ese problema y que concluya que esa magnitud es tan grande que conviene eliminar el sistema. Y eso es lo que oigo decir en el debate, que este sistema del FUT, he oído decir, ha sido, digamos, sus propósitos han sido desdibujados por todos estos abusos y en consecuencia convendría eliminarlo. Eso a mí me parece que no hay ningún sustento. Como apoyo en esa dirección he oído decir que, por ejemplo, el stock del FUT es muy grande, que equivale aproximadamente a 100% del Producto Interno Bruto. Ahora, si uno hace un cálculo algebraico simple, si las empresas ahorran aproximadamente 10% del producto, que es la realidad en Chile, y el producto crece al 5% por año, entonces el FUT debería ser 2 veces el PIB, no una, 2 veces el PIB. Entonces, la magnitud del FUT per se que hay en Chile no indica necesariamente que se estén acumulando en exceso recursos más allá de todo lo que sería razonable, sino que al revés. Por otra parte, he oído también indicar como señal de que el FUT estaría siendo mal utilizado, que parte importante del FUT va a sociedades de inversión que ahorran en el mercado de capitales, en vez de mantenerse en la misma empresa en la cual se generó la utilidad. En mi opinión, esa es una de las virtudes del FUT. Precisamente el FUT no emposa los ahorros en la empresa que generó la utilidad, porque eso sería ineficiente y sería además concentrador. La gracia del FUT precisamente es que los recursos que tienen este beneficio de pagar una tasa de interés, una tasa de impuesto más baja porque han sido retenidos, se ponen a disposición de terceros a través del mercado de capitales. Y puede haber un emprendedor que no tenga FUT, pero que tiene una buena idea, que a través del mercado de capitales accede a esos ahorros que ha generado una empresa que sí tiene FUT. En consecuencia, el hecho de que el FUT, en parte significativa, no esté invertido en la empresa en que lo generó, en absoluto, es, en mi opinión, una señal de que está siendo mal utilizado. Pero eso no quiere decir que no haya malos usos. Yo comparto algunas de las ideas que ha planteado Andrés, que por lo más vienen siendo discutidas, muchas de ellas hace mucho tiempo, en varios programas de gobierno en los cuales yo he participado de candidaturas exitosas y también de las otras. Hemos discutido ideas de ese tipo. Lo que sí discrepo es una cosa de detalle de lo que menciona Andrés respecto de que la inversión en el exterior sea considerada retiro, porque eso sería atentar contra una de las ventajas que ha tenido el FUT, que ha permitido precisamente que nuestras empresas sean empresas sólidas, se transformen en multilatinas, que invierten en el exterior y por esa vía exportamos nosotros servicios empresariales, que es una de las capacidades que Chile ha desarrollado. Distinto es plantear, como sí plantea la reforma, en mi opinión, adecuadamente, que las utilidades que se generan afuera sean incorporadas en el impuesto de primera categoría sobre base de vengada, el de primera categoría. Eso me parece correcto, porque hoy día una inversión en Chile que hace una empresa sí paga impuesto de primera categoría sobre las utilidades de vengada, mientras que una inversión que se hace en el exterior paga solamente en el momento que tiene retiros. Cuidando, eso sí, de descontar adecuadamente, y tengo la impresión que la reforma tiene un defecto en eso, cuidando de descontar adecuadamente todos los impuestos pagados afuera, para efectos de ese devengo. Ese tipo de ajuste me parece razonable. Ojo que yo dije, quizás no me expresé bien, que debería ser considerado un retiro la transferencia del FUT a un paraíso fiscal, no a una inversión en Perú o en Colombia. Desde el Chile al paraíso fiscal, en el caso de Ya, pero ese es el problema menos relevante, en mi opinión. El problema realmente relevante es este otro, es el que las utilidades que se están generando afuera no pagan primera categoría, si quieres. Está bien, pero es un problema distinto. Pero solamente, dado que hay un problema de abuso de la transferencia del FUT al extranjero, antes de que tenga que tributar ninguna inversión realizada en el extranjero que genera utilidades. ¿Cómo se trata de eso? Mi postura es, si va a una filial en Colombia, bienvenido sea. Si va a las Islas Caimán, menos bienvenido. Claro, son temas distintos. Yo había entendido que era el tema más general. Ahora, respecto del cambio de régimen, o sea, si una opción ciertamente entonces es mejorar el FUT, hacerle las rectificaciones necesarias para cerrar las filtraciones que tenga y por esa vía, digamos, mantener lo que tenemos. La opción alternativa de la desintegración, a mí no me parece muy claro qué persigue, porque realmente la desintegración del sistema no recauda más per se, salvo que no cambie las tasas, digamos, y por otra parte crea un problema de equidad horizontal.
que es que la viuda accionista, digamos, del Banco de Chile termina pagando sobre su renta, que son los dividendos que obtiene del Banco de Chile, una tasa de impuesto equivalente, por ejemplo, a la que paga el gerente general del Banco de Chile. Entonces, a mí me parece que es un sistema que precisamente atenta contra los sectores medios o que tengan, digamos, inversiones en empresas, y creo que eso no le veo que tenga ningún beneficio específico. Me parece que la única ventaja es más bien política, es que la desintegración permite decir que se terminó el FUT. Pero si ese es el caso, yo propongo algo más simple. La verdad es que yo no estoy seguro, y no sé, a lo mejor Andrés tiene mejor información que yo, que exista propiamente el concepto de FUT en Australia. Yo me imagino que lo que existe es distinto, porque el FUT es una creación bien de nuestros contadores, que son muy ingeniosos, y es que, igual como cuando creamos la UEFA en Chile, digamos, que es otra cosa parecida, que existe en otras partes, pero nunca tan perfecta. El FUT es un mecanismo perfecto de integración. Y en casi todas partes del mundo se hacen soluciones que no tratan de ser tan perfectas. Entonces, lo que hace el FUT es que le permite a uno descontar los impuestos de primera categoría pagados exactamente los que pagó las utilidades que está repartiendo. Entonces, uno puede estar repartiendo hoy las utilidades de 15 años atrás y el crédito tributario, entonces, que corresponde es exactamente el que se pagaron esas utilidades 15 años atrás. Y para eso existe el FUT. Bastaría con decir que uno distribuye utilidades hoy y el crédito a nivel de la persona es un promedio ponderado de las últimas tasas de impuestos de primera categoría, si es que esas utilidades superan las utilidades del año, por ejemplo, para efecto, digamos, de que uno pudiera decir se acabó el FUT y sin embargo se mantiene la integración y en consecuencia, para efectos económicos, básicamente opera de manera parecida. En suma, yo creo que hay que mantener el concepto central que nosotros tenemos, que los impuestos sobre las utilidades retenidas por las empresas son menores que los impuestos que se pagan sobre los dividendos, y que los impuestos que se pagan sobre los dividendos tienen como crédito lo que se ha pagado a nivel de la empresa. Gracias, Andrés. Andrés, ¿querías agregar? Sí, un alcance. Juan Andrés dijo algo que me parece bien certero en su intervención penúltima, que la pregunta es: ¿un peso retenido por la empresa para invertir debe o no debe tener el mismo tratamiento tributario que un peso retirado de la empresa para consumir? ¿Por qué traigo eso a colación? Porque creo que eso nos ayuda a entender la razón por la cual desintegrar podría ser una opción. Porque cuando tú desintegras y tienes un impuesto adicional al dividendo, en Estados Unidos creo que es de 12%. Si yo dejo la plata dentro de la empresa no pago ese impuesto. Si yo retiro pago un impuesto al dividendo de 12%, y por lo tanto hay un incentivo para dejar la plata dentro de la empresa. En ese sentido funciona como un sustituto, imperfecto quizá. Pero parecido a lo de hoy. Por eso digo, no. O sea, lo de hoy es así también. Por eso te digo, si el corazón bien definido de cualquier reforma, no diré de esta, es tener claro cómo afecta los incentivos para invertir y ahorrar, entonces en esa dimensión los dos sistemas tienen características similares. Lo que ocurre es que son distintas por otros lados. Respecto a Australia, yo no soy experto en Australia, lo único que hice fue meterme a la base de datos de la OECD y ver cómo describen estos sistemas. Mi comprensión del sistema de Australia y Nueva Zelanda es que no hay algo que se llame FUT, no sé si se llamará FAT o FET, no sé, pero tienen estas dos características insignes de Chile: imputación y pago sobre base distribuida. Lo que sí es cierto, aquí creo que es lo que tú puedes tener en mente, es que hay varios países en los cuales la imputación no es 100%. Lo que es inusual de Chile es que todo el impuesto pagado por la empresa yo lo puedo usar como crédito. Hay países en los cuales el 50%, el 40%. Andrés, pero Australia y Nueva Zelanda tienen imputación total, plena, igual que Chile, de acuerdo a la OECD. Lo que yo digo es que no creo que exista este fondo. Está bien. Así somos los chilenos. Piensen ustedes que la reforma tributaria, supuestamente para terminar con el FUT, crea 5 FUTs. El fondo, ¿cierto? Está el fondo de utilidades atribuidas de la empresa, el fondo de atribuidas de las empresas de las atribuidas de las filiales. O sea, en definitiva, tenemos esta tendencia nosotros de ir a la perfección de estos regímenes y en consecuencia crear monstruos bien complicados de administrar. Una cosa mucho más simple sería que simplemente el crédito que se aplica al dividendo por los impuestos pagados en la empresa fuera una estimación gruesa
de lo que se está pagando, digamos, por los impuestos de primera categoría, sin necesidad de ser propiamente, digamos, exactamente lo que pagó ese peso de utilidad. Muchas gracias. Van a pasar papelitos para, si el público quiere hacer alguna pregunta. Juan Andrés, más allá de que yo creo que lamentablemente tú y yo hemos participado en más campañas de las otras que las exitosas, aludiendo a tu reflexión, quiero partir o ir a otro elemento de los aspectos del corazón de este proyecto, que es el cambio también ya a un sistema de renta vengada, pero también donde existen especiales atribuciones para el servicio de impuestos internos y donde existe la posibilidad de atribuir una determinada renta. ¿Qué te parece a ti eso como un elemento de esta reforma? Bueno, creo que el concepto de renta atribuida, que entiendo que incluso es muy discutible constitucionalmente, es parte consustancial a la idea de eliminar el FUT, porque en el fondo se elimina el FUT para efectos de que los impuestos que se pagan a nivel personal sean sobre las utilidades totales de la empresa y no solamente sobre los retiros. De manera que eso es en esencia lo que constituye la reforma. Yo creo que constitucionalmente es muy discutible de que utilidades que no han sido percibidas realmente puedan ser consideradas rentas de la persona y desde el punto de vista económico, como hemos hablado ya latamente, eso significa disminuir el ahorro, la inversión, llevar a un exceso de endeudamiento y en consecuencia creo que provoca efectos negativos. Respecto del tema de las facultades del Servicio de Impuestos Internos, yo entiendo el problema. O sea, creo que aquí hay un tema importante que efectivamente es cierto que a través de administración tributaria creativa se pueden encontrar fórmulas importantes de evadir impuestos o eludir impuestos. Obviamente no todo, el problema difícil es qué es lo que constituye realmente elusión, porque si hay un impuesto al copete o un impuesto al tabaco y la gente toma menos o fuma menos, también elude impuestos al hacer eso. Entonces la pregunta es si eso realmente es elusión condenable, obviamente no sería. Entonces entra toda esta discusión compleja respecto de que cuando hay fórmulas que son específicamente diseñadas para bajar la carga tributaria y que no tienen ningún otro objetivo comercial, en ese caso pasarían a ser digamos, elusión, pero es fácil pensar de que si uno le agrega algo comercial ya deja de ser elusión, entonces entra en un terreno de claroscuros bien complejo de administrar. Entonces yo entiendo que hay un problema y hay alguna autoridad que tiene que, con cierto criterio, juzgar. Mi crítica a lo que está planteado en el proyecto es que esa autoridad es impuestos internos, básicamente. Yo creo que la fórmula en esto tiene que ser que haya tribunales tributarios de carácter técnico, antes de llegar probablemente a la justicia, que pueda, digamos, determinar si la liquidación de impuestos que está haciendo el Servicio de Impuestos Internos es correcta o no. Porque una vez hecha la liquidación, todos sabemos que entramos en un proceso judicial muy largo, mientras tanto se está acumulando la deuda tributaria a la tasa, digamos, usurera de UF más 1,5 mensual, y en consecuencia para la empresa además no puede inmediatamente impuestos internos le empieza a cortar la posibilidad de timbrar boletas, facturas, en fin, es realmente un tema sumamente complejo. Entonces creo que la idea de dotar a alguna autoridad de una capacidad de juzgar si determinados arreglos tributarios son realmente elusivos me parece correcta. Lo que hay que buscar es una fórmula que asegure el debido proceso y en consecuencia los derechos de los contribuyentes. Andrés, algo dijiste en tu entrevista el fin de semana también en esta materia. Sí, a ver, tú mencionaste dos cosas. Mencionaste concepto renta atribuida y después facultad amplia de impuestos internos. Respecto a la renta atribuida, creo que ya hemos dado la lata lo suficiente sobre su contenido económico. Yo solamente quiero añadir algo sobre sus implicancias prácticas. Primero, como no existe en ninguna parte del mundo, va a haber que inventar un sistema de llevarla a la práctica, y eso nunca es fácil. Es más fácil copiar la pólvora que inventar la pólvora en general. Segundo, no hay que ser experto tributario demasiado sofisticado para empezar a imaginarse situaciones bastante engorrosas. ¿A quién le atribuyes tú la renta cuando una acción cambia muchas veces de mano? Si tomas una fecha arbitraria, el 31 de diciembre, bueno, ¿qué pasa con la acción el 30 de diciembre? Nadie la quiere.
qué impacto tiene eso en los precios de los activos, en el funcionamiento de las bolsas. Hay una serie de aspectos prácticos que no son nada de fáciles de corregir. Añado también algo que le he escuchado a Juan Manuel Barahona y que en realidad es bien obvio, pero a veces por obvia las cosas no se dicen. Esto de 25 más 10 igual 35 tiene una lógica bien práctica, digamos. Claro, si la tasa marginal más alta es 35 y uno supone que los dueños de las empresas pagan 35, bueno, yo lo retengo el 10 y con eso inmediatamente me aseguro que todas las platas estén en las arcas fiscales. Pero ojo, que ese raciocinio que parece impecable es erróneo. ¿Por qué? Porque la tasa del 35 es una tasa marginal, no es una tasa promedio. Nadie en Chile paga una tasa del 35 promedio. Tendría que ser infinitos los ingresos de la persona. Y por lo tanto, todas las personas van a tener que pedirle una devolución al fisco si les retienen ese 10% adicional. Porque nadie tributa a la tasa promedio del 35%. Y si yo estuviese en impuestos internos hoy, me imaginara la avalancha de peticiones de devolución y los costos puramente administrativos, las demoras, las complicaciones que eso puede traer consigo, ahí también me parece que se prende una luz de alarma. La otra mitad era... a mí estas facultades no me quitan el sueño para nada. Se ha puesto el grito en el cielo, hay mucha gente que ha aullado. Bueno, la gente aulla por muchas cosas. Primero, esto no es pólvora nueva, esto es pólvora vieja. Si uno mira los países de la OECD, prácticamente todos ellos tienen alguna facultad amplia. ¿Cuál es la lógica? Precisamente la que resumió bien mi amigo Fontaine. ¿Cuál es la palabra? La frase aquí de buenos modales. Esquemas de planificación tributaria que probablemente se ciñan a la letra de la ley, pero no al espíritu de la ley. Y alguien tiene que evaluar cuándo eso es o no es así. Si la última palabra le correspondiera al servicio y no hubiese apelación, claro que habría que preocuparse, pero eso no es así. Les recuerdo que Chile tiene tribunales tributarios y aduaneros especializados desde el año 2008. Con Rodrigo a mí me tocó llevar esa ley, Rodrigo estaba en la Cámara de Diputados en ese momento, costó pero salió, y además, como el cálculo en su momento fue generoso respecto a cuál iba a ser la demanda ciudadana por estos tribunales, hay bastante tribunal con poca pega. Así es que si ustedes el día de mañana sienten que Impuestos Internos usó la norma de modo demasiado audaz y ustedes quieren recurrir a esos tribunales, no va a haber demora, el tratamiento va a ser rápido. Así es que de todos los temas que se han puesto en discusión, a mí me parece que este es uno de los que menos debería suscitar temores. Muchas gracias, Andrés. Se llama optimizar la carga tributaria, ¿no? Eso, verdad. Perdón, claro. Hay varias preguntas, pero voy a resumir en 3 temas rápidamente para tener una respuesta de ambos, que son, ¿afecta o no afecta a las pensiones? A las pensiones, pensiones finales que recibirán nuestros jubilados. ¿Afecta o no afecta a las pymes? Si hay alguna particularidad que a ustedes les destaca especialmente en esa línea. Y si habría que haber buscado o algún elemento adicional en materia de impuesto a las ganancias del capital. Andrés. 3 temas que aparecen en varias preguntas. A ver, yo creo que de nuevo la discusión de las pensiones es una discusión donde ha habido mucho fuego y poca iluminación. En la medida que Chile tiene un sistema de capitalización privado, todo lo que uno puede hacer que afecte el día de mañana el valor bursátil de una empresa afecta a las pensiones, ¿no? Pero cuando Rodrigo propone un cambio en la legislación de obras públicas, nadie aúlla, eso afecta a las pensiones. Digamos que es un efecto de tercer orden que a mí no me parece deba realmente merecer mucha atención. Segundo, pymes. Aquí también se han dicho muchas cosas de las cuales algunas son ciertas y otras no. La pyme es pequeña y mediana. ¿Y por qué resalto esa obviedad? Porque en la propuesta del Ejecutivo el tratamiento para las muy pequeñas y para las medianas es totalmente distinto. Entonces, la categoría pyme no nos sirve. Hay una propuesta que yo tiendo a compartir en el proyecto de ley para uniformar el tratamiento que se le da a las empresas más pequeñas. Y aquí un poquitito de historia tributaria y legislativa. En Chile hoy, para una empresa pequeña no hay un régimen especial. Hay 3 regímenes especiales y el general, por lo tanto hay 4 alternativas. Está el 14 bis, que data de la época de la dictadura, el 14 ter, que data del primer gobierno de Michelle Bachelet, y el 14 cuater, que es el gobierno de Sebastián Piñera. A mi modesto entender, no hay ninguna justificación para que tengamos 3 regímenes especiales. Bastaría con uno y podemos discutir cuáles son las características que debería tener el... ¿Me equivoqué en algo, doctor Fontaine? ¿En qué me equivoqué? No es de la dictadura. ¿No? ¿Es de? Del año 91. ¿El 14 bis? Sí. ¿Y por qué tiene tanto forado entonces?
porque es una especie de coladores, el festival de los forados. Usted era asesor del ministro de Hacienda en esa época. Yo era el mero jefe de gabinete, y en las cosas tributarias no me consultaban, yo traía el café nomás en esa época. Bueno, doblemente preocupado me quedé. El 14 bis es un régimen que realmente es un colador, tiene más forados que un queso suizo. Se le cerraron mucho en la reforma de Izaguirre. Yo traté de cerrar varios de esos forados con Marcelo Togman, que en esa época era el jefe asesores. Redactamos varios proyectos de ley para cerrarle forado al 14 bis, y quiero decir que pasaron por la Cámara de Diputados y se cayeron todos en el Senado. Y se cayeron todos en el Senado porque hubo mayoría, o sea, la derecha votó en contra, y también un par de senadores de la Concertación votaron en contra, como Rodrigo recordará muy bien. En fin, entonces, retomo el hilo de lo que estaba diciendo. Me parece que la idea de consolidar sistemas, podemos discutir cuál debería ser la característica o las características ideales del sistema, está bien. Para las más chicas quedan acogidas a lo que hoy día se llama el 14 ter. Y el 14 ter para las más chicas, a mi juicio, funciona bien. Tiene contabilidad simplificada, en fin, hay una serie de características que hacen que para las más chicas ese sistema sea atractivo. Por lo tanto, la discusión sobre cuál es el impacto de la reforma en las empresas pequeñas y medianas, a mi entender, tiene que centrarse en las medianas, porque sí hay una categoría de empresa que no es la más chica, no es el kiosco, no es el almacén, no es la señora que tiene un puesto de empanada, sino que es la empresa que tiene, por decir alguna cifra arbitraria, 50 trabajadores o más, para las que sí el uso de utilidades retenidas como mecanismo de reinversión es importante. Y ese mecanismo con esta reforma desaparecería. Y para esa empresa, además, la alternativa, que es ir a un banco a pedir un crédito, es obviamente poco atractiva, porque una empresa chica, el banco o no le va a prestar o le va a prestar caro. Y por lo tanto, con los que dicen, bueno, si no tiene utilidades retenidas, vaya al mercado de capitales, eso para la muy grande quizás resulte, para la más pequeña no resulta. Así es que en cuanto a las PYS, creo que hay avances, en cuanto a las MES hay señales de alerta. ¿Ganancia capital? Ganancia capital. A ver, el principio de que las rentas deberían tributar una vez y no dos veces es bien autoexplicativo y evidente. Y la tendencia a bajar los tributos que se le aplican a las ganancias de capital se inscriben en general en esa lógica. Oiga, si usted ya pagó o va a pagar, porque el precio de un activo no es otra cosa que el valor presente descontado de los distintos flujos, si usted va a pagar por los flujos, no me cobre también por la ganancia de capital. Ahora, ese principio, que es súper prístino cuando uno lo explica frente a una pizarra, tiene una aplicación práctica endemoniada. Rodrigo recordará que en MK2 y en MK3 hicimos algunas modificaciones en la tributación de los bonos, y es un asunto que a poco andar se vuelve tremendamente complicado. Entonces, el principio y la práctica son bien disímiles. ¿Por qué? Porque si se cumpliera la idea de que todo flujo paga, yo me sentiría cómodo con la posible liberación del impuesto al capital. Como hacer que todo flujo pague es muy difícil, y en Chile hay también artimañas para eso, ¿no es cierto? Yo tengo una empresa que me va a pagar un dividendo, se lo vendo con un pacto de retrocompra a alguien que no tributa por ese dividendo, me lo devuelve el día subsiguiente, en fin, hay una serie de cosas que no garantizan que los flujos paguen. Entonces, a mi juicio, se justifica que haya un tratamiento distinto y que no sea cero a las ganancias de capital. Esa es una preocupación. La otra preocupación es que en varios gobiernos, de la Concertación en este caso, se crearon sistemas especiales, por ejemplo, el tratamiento especial a la ganancia de capital para las acciones de alta presencia bursátil, donde el espíritu de la ley es muy razonable, me parece atendible por las razones que recién expliqué que ese tratamiento exista. El problema es que, de nuevo, se ha abusado, ¿no es cierto? Y todos sabemos que hay maneras, ¿no es cierto?, de crear una alta presencia que no son naturales, son más bien artificiales. Y ahí también hay un espacio, me parece, para ponerle lupa al problema. Muchas gracias, Andrés. Bueno, Andrés, pensiones, Ahora, pymes y ganancia de capital. Respecto de las pensiones, yo creo que es un buen ejemplo de lo que ha sido esta especie de diálogo de sordo entre los partidarios de la reforma y los detractores de ella, porque los detractores de ella lo que están planteando, y con razón, es que la reforma, al subir el impuesto sobre las utilidades retenidas de las empresas, daña la rentabilidad de una parte de la cartera de los fondos de pensión que está invertido en acciones
de empresas chilenas, y al dañarse esa rentabilidad, eso significa a futuro menores pensiones. Yo creo que eso es incuestionable, es demostrable, se han hecho cálculos de que el daño total, incluyendo los impuestos que ya existen, es del orden de 6% de la jubilación, no han sido refutados esos cálculos. Sin embargo, las autoridades de gobierno, partiendo por el ministro Arenas, sostienen cada vez que hablan del tema de que las pensiones no van a ser afectadas porque no se están cambiando los impuestos a las pensiones. Nadie está diciendo que se vayan a cambiar los impuestos a las pensiones. Lo que se está diciendo es que la rentabilidad de los fondos de pensiones va a bajar y en consecuencia las futuras pensiones, no las actuales, van a sufrir. Entonces, a mí me parece que es el caso típico, digamos, de un diálogo de sordos. Yo, en consecuencia, creo que una parte importante del debate en el Senado debería ser corregir esa distorsión, que me parece que es un abuso para los pensionados. Respecto de las pymes, de nuevo es parecido. Ha planteado el gobierno, desde la presidenta Bachelet hacia abajo, de que esto no toca, que la reforma no toca al 95% de las empresas, sino que solamente al 5%. Dicho sea de paso, ese 5% son 40.000 empresas, tanto grandes como medianas, que son las responsables de buena parte del PIB, del empleo, etc. Pero no es cierto tampoco que el 95% restante no sean tocadas por la reforma. El 95% restante sí sufre porque pierde la posibilidad del 14 bis o el 14 quater. Se les da como una compensación muy parcial el 14 ter. El 14 bis y el 14 quater... Aquí tenemos un viejo desacuerdo con Fontaine. Querido tocayo, ama el 14 bis, le gusta el queso suizo. No, está muy equivocado. Querido tocayo, el 14 bis tenía efectivamente varios defectos que se le eliminaron. El principal defecto que tenía era que para la entrada al sistema se quedaba determinado en base a las utilidades del año anterior, y en consecuencia uno podía hacer utilidades en el año presente y afectarse, digamos, y someterse a las ventajas del 14 bis. Eso se corrigió. Hoy día tampoco sirve el 14 bis para las empresas que tienen inversiones financieras. De manera que está bastante limitado. Lo que sí pasa es que no se les derogó el 14 bis a los que entraron antes. Entonces todavía pueden quedar 14 bis de los que a ti te preocupan, pero creo que está por lo menos cerrada la puerta. Me gusta más el 14 quater, en el cual trabajé como ministro de Economía, que tiene una limitación en cuanto al monto de la utilidad que se puede utilizar. Desgraciadamente no pude convencer aquí al ex subsecretario y su jefe, el ex ministro de Hacienda, para que los límites correspondientes fueran más amplios, porque quedó muy restringido. Yo creo que ahí el 14 quater está el embrión de lo que podría ser un mecanismo que me parece perfectamente justo, que es que una parte significativa de las utilidades retenidas por las pymes no paguen impuestos de primera categoría en la medida que sean retenidas, pero con un tope, y que eso se aplique en forma mucho más amplia. Quiero decir, de paso, de que cuando nosotros hablamos de pymes, estamos hablando de empresas que son muy pequeñas, incluso las medianas. Estamos hablando de empresas que tienen 10 trabajadores, 20 trabajadores. Fíjense ustedes que en la OECD la recomendación es que una pyme es una que vende menos de 65 millones de dólares. En Chile, una pyme es una que vende menos de 4 millones de dólares, de 4 a 65. Esa es la diferencia. Entonces, realmente lo que nosotros llamamos empresa grande, y que, de acuerdo al ministro Arenas, sería una empresa que tienen acceso libre al crédito en el mercado de capitales sin que les exijan tasas de interés exorbitantes ni les pidan demasiadas garantías. Esas son empresas que venden 5 millones de dólares, 10 millones de dólares, 20 millones de dólares. Nosotros las consideramos empresas grandes. En ninguna parte del mundo esas son consideradas empresas grandes. De manera que yo soy partidario, creo que la reforma afecta, tal como está planteada, afecta a la pyme, y yo creo que espero que en el Senado este tema, eso sea rectificado. Respecto a ganancias de capital, la reforma en esa materia es bien curiosa, porque mantiene el beneficio para las ganancias de capital de acciones de alta presencia, con o sin la martingala que mencionaba Andrés, y aplica también el mismo concepto para las cuotas de los fondos mutuos, de manera que quedan bastante beneficiados ese par de activos financieros respecto del resto. En cambio, sí queda sometida plenamente a tributación en el global complementario la ganancia de capital realizada por la venta del derecho de los derechos de una empresa. Entonces, el emprendedor que crea una empresa con una buena idea
y que la vende a terceros una vez que ya tiene cierto, digamos, desarrollo y se hace una ganancia de capital importante por eso, es castigado con la tasa, digamos, del 35% marginal probablemente por esa operación. De manera que a mí me parece que ese cambio es anti-emprendimiento y en consecuencia lo encuentro perjudicial. Buena parte de mi gestión del Ministerio de Economía fue precisamente impulsar el emprendimiento como motor de la innovación, de la productividad, de la competitividad, y creo que esto atenta contra ese propósito. Y desde esa perspectiva, todos estos cálculos que se hacen, que algunos de los cuales mencionaba Andrés, del impacto de 1% sobre el ahorro, que el ahorro externo, a mí me parece que está bien, eso es una aproximación, pero me parece mucho más grave el hecho de que a través de esta reforma se le está poniendo un peaje alto al emprendimiento, al surgimiento de nuevas empresas, de nuevas ideas productivas, que son las que yo creo que realmente hacen crecer a la economía. En cambio, no sé si era parte de la pregunta o no, pero me parece correcto incorporar al impuesto global complementario la ganancia de capital sobre los bienes raíces. Me parece correcto. La fórmula como está tomada por la reforma creo que es mejorable. Yo sería partidario más bien de que la exención que se aplica ahí para la ganancia de capital, para la vivienda propia, sea más bien en función del tiempo que uno ha mantenido la vivienda, más que un monto fijo, y sería partidario de que la tasa que se aplique no sea la del global complementario, sino que una tasa menor, tal vez la media del global complementario u otra. La práctica generalizada en los países de la OECD es que las ganancias de capital sobre bienes raíces propios o están exentas o están sometidas a una tasa inferior a la tasa de global complementario. Así que a mí me parece que esa es una idea razonable y ahí hay una fuente de recaudación que yo creo que es mucho más importante que lo que está en ambos temas, en las ventas de derechos de empresa y en bienes de raíces. Creo que lo que está puesto en el informe financiero es una subestimación de lo que realmente se puede recaudar por esa vía. Muchas gracias. Una última pregunta, muy breve. Si se va a iniciar la discusión en el Senado, Juan Andrés, ¿qué es la principal recomendación que harías a ese Senado? ¿Cuál es el gran tema que tú dirías, esto es lo que hay que preocuparse instantáneamente? Bueno, yo creo que el Senado tiene la posibilidad de proponerle al Ejecutivo dividir el proyecto. Yo creo que el proyecto tiene elementos que son simplemente cambios de tasas. Por ejemplo, el impuesto de tira y estampilla, o por ejemplo el impuesto sobre alcoholes, en los cuales, entre paréntesis, yo creo que el proyecto es tímido. Yo creo que uno puede ser más fuerte en esa materia. Cambios de tasas tributarias, creo que es algo que podría tramitarse con relativa celeridad como un proyecto específico y permitirle entonces al gobierno actual empezar a disponer de más recaudación para atender a su programa de gobierno. Mientras tanto, lo que es el cambio de régimen tributario, que es básicamente lo que tiene que ver con el impuesto a las rentas del capital, creo que exige una discusión mucho más detenida. Me parece que es una mala práctica que la vimos también en el Transantiago y que es bastante propia nuestra el tomar decisiones tan importantes con tan pocos estudios, como mencionaba Andrés, y con tan poco debate. En consecuencia, yo creo que ahí lo que corresponde hacer es que el Senado, con o no el apoyo del Ejecutivo, constituyan una comisión de expertos que estudie las consecuencias de esta reforma y que le haga una propuesta al Senado respecto de cómo puede mejorarse, y obviamente eso requeriría el concurso del Ejecutivo porque en esto tiene iniciativa el Ejecutivo. Pero esa sería mi recomendación y yo espero que efectivamente en esta ocasión el Senado tome esa responsabilidad, abra un debate con altura de mira para que tengamos una buena reforma tributaria. Andrés. Gracias. A mí me parece que hay una oportunidad y hay un peligro. La oportunidad es que el Senado, en su calidad de Cámara revisora, revise lo que es medular de este proyecto de ley. Y la discusión que hemos tenido aquí nos recuerda qué es lo que es medular. Recaudar más, recaudar de modo más justo, pero de un modo que permita que la economía siga creciendo y creando empleo. Hay también una serie de otras materias que a mí me parecen, muchas de ellas bien, pero que no son centrales al proyecto. A mí me parece bien que se cambie el tratamiento tributario de las ganancias de capital de bienes raíces. Ahí estoy de acuerdo con Juan Andrés y de acuerdo con el proyecto. Me parece bien que se avance en gravar males más que bienes.
si el consumo de una cierta bebida es malo para la salud, que se grave. Me parece que eso está bien. ¿Cuál es el riesgo? Es que como estos distintos cambios tributarios le afectan el bolsillo de distintos sectores, y esos distintos sectores están instalados geográficamente en distintas regiones o distritos, lo malo sería que terminemos en un bazar en el cual se negocie, mira, concédeme un puntito para mi sector y yo te concedo uno para tu sector y así nos vamos. Y que la discusión se centre en los colgajos, que la discusión se centre en cómo me aseguro que yo, diputado o senador, no pierdo un votito más adelante, ¿no es cierto?, y no en lo que es absolutamente medular. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces esos colgajos son los que reciben más atención. ¿Por qué? Porque los afectados son pocos y están concentrados y por lo tanto les resulta fácil organizarse y meter bulla. Los potenciales perdedores de una falta de dinamismo en la economía somos todos y por los viejos problemas de acción colectiva que los cientistas políticos conocen tan bien, ese ciudadano o ciudadana promedio no siempre se organiza a tiempo. Quiero añadir una cosa que nos lleva al comienzo de esta discusión, porque hay que preguntarse por qué estamos aquí. Y creo que yerran los que apuntan con el dedo exclusivamente a quién es el responsable ministerial de la reforma, en fin. Yo creo que el problema va mucho más allá. El problema es que en Chile hemos ido perdiendo como sistema político la capacidad de tratar problemas difíciles de manera serena y de manera estudiosa. Yo estuve educándome a mí mismo y mirando cómo se hizo una reforma reciente de los tributos en Australia. Y como les gusta a los de la cultura anglosajona, hubo green papers y white papers y yellow papers, y hubo propuestas, esas propuestas se subieron al internet, se comentaron, en fin. En Chile, lamentablemente, dejamos que los problemas permanezcan sin solución hasta que la solución se vuelve políticamente popular y por lo tanto a veces el cambio se hace de modo abrupto sin el necesario trabajo. Creo que estaríamos en una mejor situación. Por ejemplo, si algunos de estos cambios incrementales que permitían cerrar forados del FUT se hubiesen hecho, y intentos hubo por parte del gobierno de Frey, el gobierno de Lagos y el gobierno de Bachelet 1, y no estuvieron los votos en el Congreso. Y precisamente esa actitud de bloqueo contribuyó a la crispación de los ánimos que nos lleva a que estemos donde estemos. Entonces, ahí hay un ejemplo de mala práctica. Segundo problema, creo que también, seamos bien francos, tenemos carencias en las instituciones. Comparen ustedes la capacidad del Parlamento de Chile para analizar proyectos técnicos de esta naturaleza con la que tienen otros parlamentos de países de la OCDE. Y no me refiero a personas, en el Parlamento de Chile hay mucha gente muy capacitada. Me refiero al hecho de que el Parlamento de Chile no tiene una oficina de presupuesto, como la tienen casi todos los países del mundo. Me refiero al hecho de que los diputados y senadores cuentan con suerte con un asesor o asesora y que las comisiones respectivas suelen tener un profesional. Si ustedes se van a la Comisión de Hacienda o a la Comisión de Presupuestos, a la Comisión de Tributos de un país de la OCDE, suelen tener 20, 30, 40 y 50 profesionales, contadores, abogados, economistas, sociólogos, demógrafos, que pueden ponerle número y pueden ponerle margen a estas discusiones. En Chile tenemos una debilidad institucional y por lo tanto, en la medida que no corrijamos esos problemas institucionales, vamos a seguir teniendo tensiones, apresuramientos, discusiones públicas que son más reyertas que debates. Y el peligro está que legislemos mal y que los costos los paguen nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Muchísimas gracias, Juan de Fontaine, Andrés Velasco. Ha sido un placer tenerlos aquí en la Facultad de Derecho, en el programa Magíster. Pido un gran aplauso por las intervenciones que hemos escuchado esta mañana.